Muy buenos días, saludos a todos. Hoy 6 de julio seguimos con nuestra tarea de dar información, análisis y propuestas políticas frente al totalitarismo internacional, principalmente lo relacionado con América Latina, que nos afecta tanto a Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países latinoamericanos. Pero en estos momentos los acontecimientos más importantes son la penetración de Rusia y China en América Latina, su relación con Cuba y Venezuela y su impacto en los Estados Unidos, por supuesto. La declaración de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, sobre que está dispuesto a emplazar armas de destrucción masiva en territorios estratégicos, en lugares distantes de Rusia, y que si Rusia descubre el uso de armas o equipos norteamericanos en los territorios de Ucrania, pero que ellos consideran rusos, o el emplazamiento de armas norteamericanas en la frontera rusa, ellos entonces se consideran con el derecho a emplazar armas en territorios como Cuba o Venezuela. Ya hemos visto cierta maniobra con la flota esta del submarino atómico y otra fragata que tuvieron en Cuba hace poco y también en Venezuela. Eso tiene su repercusión. Ayer Maduro alardeó de que no se metieran con Venezuela, que sus hermanas Rusia, Irán y China tenían la última tecnología de punta, en una clara alusión de una posible cooperación militar directa de Rusia, China e Irán en apoyo a Venezuela. Incluso en el acto por la independencia de Venezuela desfiló una delegación de militares rusos. Ahí vimos que también hay otro contingente ruso, supuestamente hay denuncias de que hay un contingente de rusos, inclusive cubanos, acampados cerca de la frontera con Venezuela. En la estrategia de confrontación política, las acciones preventivas o adelantadas en ocupar posibles posiciones estratégicas futuras impide el avance del enemigo. Es mejor evitar el emplazamiento de tropas enemigas que desalojarlas de una posición. La única alternativa que le queda a los Estados Unidos es cooperar con el desmantelamiento de esos regímenes serviles a Rusia y China, como son los de Cuba y Venezuela. En Venezuela hay una gran oportunidad ahora con las elecciones del 28 de julio. Yo creo que debe evitarse por todos los medios que Maduro y su gente desconozcan los resultados de las elecciones y se mantengan en el poder. Por la fuerza, por supuesto, porque el pueblo no tiene la intención ni la voluntad de dejar que él se quede en el poder, y eso podría tener una confrontación entre el pueblo y la fuerza represiva del régimen venezolano. Y ese es el propósito de Rusia en este momento, ¿no? Mantener la plaza de Cuba y Venezuela a su servicio. Los Estados Unidos tienen que ver que lo que está sucediendo en Cuba y Venezuela es un problema para su seguridad nacional. La reacción popular a favor de un cambio que se ha visto en Venezuela en estos días es más que suficiente para apoyar a ese pueblo, a recuperar su libertad, por supuesto. Una libertad verdadera, ¿no? Que es lo que se necesita. Con la libertad del pueblo venezolano se elimina el peligro de utilizar su territorio para futuras confrontaciones rusas y China contra los Estados Unidos. En el caso de Cuba, se eliminaría una dictadura de más de 65 años, que a la vez el centro de desestabilización política mayor de América Latina y otros países del mundo, por supuesto.
además de una penetración constante de sus servicios de inteligencia en el territorio norteamericano. La necesidad de un cambio del sistema como máxima aspiración de la gran mayoría del pueblo cubano también facilita que si se imponen las condiciones para que el pueblo cubano pueda elegir un cambio del sistema político, lo aprovecharía con el mismo entusiasmo que vemos en Venezuela. Es verdad que en Cuba no hay una oposición estructurada con capacidad de formar gobierno. Por esa razón llevamos más de 20 años, no sé, yo llevo más de 20 años abogando por la institucionalización de la oposición en Cuba. Y cuando uno dice institucionalizar la oposición, por ende se habla de institucionalizar el país. Eso no lo ha planteado ningún líder opositor cubano nunca. Incluso no existe como agenda de ninguna oposición, de ninguna organización opositora. Pero fíjense que si eso es importante, en María Corina, Machado y el Mundo González en Venezuela ponen la institucionalización de Venezuela como primera prioridad. Sería muy importante para Cuba en estos momentos aprovechar la negociación de unas elecciones en Venezuela bajo la presión incluso de la ONU y la Unión Europea para ponerlo como referente y exigir un trato igual para Cuba. Ahora, para eso tenemos que empezar a institucionalizar a nuestra oposición, crear las estructuras de gobernabilidad democrática. Sí, y así, si se organiza bien el mecanismo de elegibilidad democrática de la oposición, evitamos que posibles alacranes, como le llaman en Venezuela, se nos cuelen en el proceso de transición. Espero que este mensaje empiece a llegar a aquellos que tienen la posibilidad, con sus recursos e influencia, empezar a trabajar en esta ruta de formación de nuestra nueva república. Es un programa corto hoy, porque solamente lo que quiero es enfocarme en este mensaje de que debemos empezar a crear la democratización de Cuba ya desde este momento, y debía ser la primera condición si alguien le plantea a un presidente o institución internacional que sería lo necesario para Cuba en estos momentos. Lo que más se necesita en estos momentos en Cuba es que se emplace al régimen, se le obligue al régimen a empezar un proceso de elecciones legítimas, como se está haciendo en Venezuela, y ahora que todo el mundo coincide en que esta estrategia es conveniente para lograr un cambio pacífico y una ruta electoral. Entonces esa debía ser la posición de nosotros, los opositores, de buscar que esa sea la vía que se implemente en Cuba. Pero para eso tenemos que organizar nosotros primero, y es lo que estoy diciendo. Seguiremos insistiendo en esta idea. Yo ahora se los dejo de tarea, y en los próximos programas seguiremos abordando el tema, porque es importante que los líderes en Cuba, lo que pasa es que no acaba de surgir un líder en Cuba o un liderazgo, no digo un líder, un liderazgo en Cuba con la idea de democratizar aquello a partir de institucionalizar la oposición. Para eso se necesita un sistema de elegibilidad, o sea, de seleccionar una estructura opositora con reconocimiento, o sea, con legitimidad de origen y reconocimiento nacional e internacional, para que pueda ser tenida en cuenta para este proceso que estamos pidiendo de crear unas elecciones, porque para eso se necesita tener una estructura opositora como tenía Venezuela. Pero
No tenemos un liderazgo en Cuba con capacidad de formar gobierno, ni tampoco de proyectarse a hacer los cambios democráticos que se necesitan. Por hoy acuérdense de diseminar nuestras ideas. Es importante que estas ideas se compartan, que los videos se empiecen a distribuir y se conviertan en un tema de debate. También les sigo pidiendo que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, porque con esto pues la plataforma de YouTube pues lo toma más en cuenta y lo sube más y lo posiciona en mejor lugar en la plataforma. Así que por hoy creo que es suficiente y nos vemos en el próximo programa, que será el próximo lunes.